Nos habíamos quedado en la demostración de esta proposición que es una equivalencia de conjuntos compactos. Entonces, un conjunto es compacto en un espacio métrico si toda cubierta de abiertos tiene una subcubierta finita, si todo subconjunto infinito de B tiene un punto, si todo subconjunto infinito B de K tiene un punto de acumulación en K, y 3 si K es compacto, son equivalentes. Entonces habíamos hecho la demostración de 1 implica 2, entonces ahora vamos a hacer 2 implica 3. Y para esto vamos a usar el número de Lebesgue de la proposición anterior que demostramos acá, que lo recuerdo. Dice, si ustedes tienen un espacio métrico y tienen un subconjunto compacto, entonces cada vez que den una cubierta de abiertos va a existir un número R que cumple que para todo X ustedes van a encontrar un índice de tal manera que la bola se queda totalmente contenida dentro de ese U alfa 0. Bueno, entonces vamos a hacer ahora 2 implica 3. 2 implica 3. Entonces, pues vamos a demostrar que K es compacto. Entonces nuestra definición es con sucesiones. Entonces, pues doy una sucesión. Sea xn una sucesión en K. Entonces voy a demostrar que existe una subsucesión tal que xnk converge a un punto X y este punto X va a estar en el conjunto K. Entonces eso es lo que quiero demostrar. Entonces el caso 1, si xn es finito, es inmediato. Si xn es finito, entonces pues es inmediato que converge porque va a existir una n tal que si n es mayor o igual que la n, entonces xn pues es esta xn. Entonces es una sucesión constante. Entonces pues ya tiene una subsucesión convergente. Ella misma es convergente. Ahora 2. Ahora supongamos que la sucesión es infinita. Supongamos que xn es infinito. Entonces, por hipótesis, existe x en k tal que es punto de acumulación de la sucesión. Es punto de acumulación de la sucesión xn. Así. Bueno, entonces lo que vamos a demostrar es que hay una subsucesión que converge a este punto de acumulación. Bueno, entonces, pues tomen epsilon igual a 1. Entonces, por ser punto de acumulación, tenemos que la bola de radio 1 con centro en X menos el punto X, esto intersección en la sucesión, esta es distinto del vacío. Entonces, pues vamos a hacer el siguiente argumento. Entonces aquí tenemos pues no sé, aquí está el punto X y pues no sé, por aquí está la bola de radio 1, pues algo así imaginen. Y entonces pues hay por lo menos uno ahí, porque pues, esto tengo que es distinto del vacío. Pero puede haber varios, porque es una sucesión, entonces pues lo que voy a hacer es tomar el primero de los puntos que satisfacen estar dentro de esta bola, el primero. ¿Sí? O sea, si estuviera uno más grande, digamos uno por acá, si este fuera el primero y aquí estuviera otro, me agarro este. ¿Está bien? Ese es el argumento más o menos que voy a decir. Entonces, fíjense, entonces sea N1, el primer natural,
tal que xn1 está en la bola de radio 1 con centro en x menos el centro. Bueno, así vamos a dejarle. Y que está en la sucesión. Yo no le pongo que está aquí porque pues es un elemento de aquí. Sea el primer natural, tal que xn1 está en la bola de radio 1 con centro en x menos la bola de radio 1 con centro en x menos el centro x. Entonces, pues tenemos dos cosas. Tenemos que la distancia de xn1 a x es menor que 1 y además son distintos. xn1 es distinto de x. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomarme un radio más chico. Entonces, pues no sé. Vamos a suponer que este es de radio 1. Y entonces por aquí viene el de radio 1 medio. Entonces pongan, pues no sé, por acá que este es de radio 1 medio. Algo así. Entonces, por hipótesis, va a haber por lo menos un punto de tal manera que va a quedar dentro de la bola de radio 1 medio, pero menos el punto X. ¿Sí? Menos el asterisco rojo. Entonces otra vez pero puede haber más. Puede ser este, pero puede ser este. Voy a agarrar el primero. ¿Sí? Entonces fíjense. Ahora sea epsilon igual a el mínimo. El mínimo entre es 1 medio y la distancia de xn1, ahorita van a ver para qué, a x. Entonces, por hipótesis, la bola de radio 1 medio, no, perdón, la bola de radio epsilon, híjole, mejor vamos a ponerle aquí epsilon 1, y aquí le pongo epsilon 2, para que vamos viendo en qué paso vamos. La bola de radio epsilon 2 con centro en x menos el punto x, intersección la sucesión, es distinta del vacío. Es el dibujito de ahí, ¿no? Entonces, pues tomen, sea n2 el primer natural tal que xn2 está en la bola de radio epsilon 2 con centro en x menos el centro en x. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos que la distancia de xn2 a x es menor que epsilon 2. Y entonces, en particular, pues esto es menor que 1 medio. ¿Sí? Y xn2 y xn2 es distinto de x. ¿Por qué tomé esta epsilon de acá? Que ustedes aquí están viendo. Bueno, porque lo que pasa es que yo lo que quiero es que los índices vayan creciendo. Entonces, debemos tener en esta construcción, así como lo estamos haciendo, debemos tener que que n1 es menor que n2. Porque si n2 fuera menor o igual que n1, entonces pues tenemos dos casos. Si n2 fuera menor que n1, vamos a ponerle algo así. Caso 1, si n2 fuera menor que n1, pues entonces n1 ya no es el primer natural, no es el primer natural que cumple el paso para epsilon 1, porque tendríamos que la distancia de xn2 la distancia de xn2 a x es menor que 1 medio, pero esto sería menor que 1. Entonces, en ese caso,
pues ya no, xn1, digo n1, ya no es el primer natural que hace que las distancias a x son menores que 1, porque ya encontramos otro más chico, ¿sí? Entonces, a ver, espérenme. Entonces, pues eso llevaría a la contradicción de que escogí el n1, el primero, que hace que está en que cumple esta distancia menor que 1. Y además no puede ser y 2. N2 es, si N2 fuera igual a si N2 fuera igual a N1, porque tenemos menor o igual, ¿sí? Entonces puede ser que sea igual, entonces pues tendríamos que distancia de x N2 a x sería menor que epsilon 2, pero esto es menor o igual, por eso escogí el epsilon 2, si ustedes se dan cuenta acá, con esta cantidad, porque entonces eso es menor o igual que la distancia de x n1 a x, pero como n2 es igual a n1, entonces aquí pues tengo una contradicción. Entonces, pues sí pasa que n1, perdón, es menor que n2. Si quieren lo encierran así, porque entonces recuerden que para construir una subsucesión tienen que ir creciendo los índices. Entonces ya encontramos, voy a remarcarlo, sus dos elementos, xn1, xn2, con el n2 mayor que n1, tal que pasa esto, y además que pasa esto, y además los índices van creciendo. Bueno, y entonces así continuamos de manera inductiva, por ejemplo. Para el siguiente paso vamos a hacer uno más, para epsilon igual al mínimo entre, ¿cuál quieren? Entre 1/3 y la distancia de xn2 a x, que esto es estrictamente mayor que 0 porque estos son distintos, y aquí estoy usando la hipótesis de que además esta de acá, ¿no? Además son distintos, ¿sí? Entonces eso es mayor que 0. Para epsilon igual a epsilon 3, digamos este de acá. Para epsilon 3 igual al mínimo entre 1/3 y distancia de xn2 a x, la bola de radio epsilon 3 con centro en x menos x intersección la sucesión es distinta del vacío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nueva cuenta, tomamos el primer natural n3 de tal manera que esté aquí. Sea n3 el primer natural tal que xn3 está en la bola de radio epsilon 3 con centro en x menos x y ya, bueno, así nada más. Entonces, pues ¿qué debe pasar? Entonces la distancia de xn3 a x pues tiene que ser menor estricto que epsilon 3. Pero epsilon 3 pues es menor o igual que 1/3 y xn3 debe de ser distinto de x. ¿Está bien? Entonces lo subrayo porque esto es otra cosa. Esto es lo que quiero, ¿sí? Entonces así se pueden seguir, ¿no? Entonces de estas condiciones que tenemos vamos a tener que n1 es menor que n2 y n2 va a ser menor que n3 y se repite el argumento. Porque si n3 fuera menor o igual que n2, ¿sí? O sea, tiene que cumplirse esta, porque si fuera menor o igual que n2, entonces, si fuera menor que n2, como esto es menor que un medio, entonces n2 ya no sería el primer natural del paso anterior, y tampoco tiene que ser igual a n3, porque pasa esto de acá, ¿sí? Estos puntos son distintos, y esto sería menor, perdón, y esto de acá sería menor o igual que la distancia de xn2 a x, por como lo escogimos. O sea, se repite el mismo argumento para asegurar que para probar que los índices van creciendo. Y así, entonces, pues continúo de manera inductiva.
Continúo de manera inductiva y llego a que, y entonces existe una subsucesión. Ahora sí, existe, ya puedo encontrar una subsucesión XNK, subsucesión de XN, tal que la distancia de XNK a X, pues esto es menor que 1 entre K para todo K en N. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me va a decir esto? Aquí fue la construcción importante para asegurar que esto es una subsucesión. Y entonces lo que me dice, como pues esto se va a 0, pues me va el 1 entre K cuando K tiene infinito, el límite cuando K tiene infinito de la sucesión XNK, pues tiene que ser igual a X y está en K. Y ya, entonces demostramos que toda sucesión tiene una subsucesión convergente. Bueno, entonces así ya demostramos el 2 implica 3. Ahora vamos a demostrar 3 implica 1. Ahí de hecho es más sencillo porque vamos a usar la existencia del número de Lebesgue. Entonces, fíjense, entonces 3 implica 1. Entonces, ahora lo que sabemos es que todo conjunto infinito... no, perdón, sabemos que K es compacto. Sabemos que K es compacto. Entonces voy a dar una cubierta abierta. Sea U alfa con alfa en I, una cubierta abierta. ¿Sí? Entonces eso lo que quiere decir es que cada uno son abiertos y K se queda contenido en la unión de los U alfa con alfa en I. Bueno, entonces por el número de Lebesgue existe R, usando R mayor que 0. El número de Lebesgue tenemos que no, se me olvidó. Sí, tenemos lo siguiente, pero ya saben que vamos a poner así, sea R el número de Lebesgue, mejor, sea R mayor que 0 el número de Lebesgue. ¿Está bien? Bueno, entonces como K es totalmente acotado, porque recuerden que todos los compactos son completos con respecto a la métrica restringida y además totalmente acotados. Entonces, como K es totalmente acotado, entonces existen una cantidad finita a 1 hasta AM en K, tal que K se queda contenido en la unión de las bolas de radio R con centro en AI, desde I igual a 1 hasta M. ¿Sí? Bueno, pero por la propiedad del número de Lebesgue, ahora sí, por las propiedades, o la propiedad, por la propiedad del número de Lebesgue, pues tenemos que, por ejemplo, para A1, para A1, ¿sí? Recuerden que el número de Lebesgue cumple lo siguiente,
que si ustedes tienen un X, va a existir un índice de tal manera que la bola de radio R con centro en X está contenido en ese abierto con ese índice. Entonces eso lo hago para cada A1 hasta AM. Entonces para A1 existe, vamos a ponerle un alfa 1. Es que no sé cómo, así puse con alfas. Existe un alfa 1 tal que la bola de radio R con centro en A1 está contenido en O alfa 1 y así, etcétera, ¿no? Para A2, por las propiedades, existe alfa 2 tal que la bola de radio R con centro en A2 se queda totalmente contenida en U alfa 2 y así, etcétera, hasta el último. Para AM existe alfa M tal que la bola de radio R con centro en AM se queda contenido en U alfa M. Y entonces si junto todos estos, pues voy a tener lo que quiero. Entonces K está contenido en la unión de las bolas de radio AI desde I igual a 1 hasta M, y esto está contenido en la unión de los U alfa I desde I igual a 1 hasta M. Y entonces ya dimos una cubierta de abiertos de K, una cubierta abierta, y encontramos una subcubierta finita. Y entonces ya tenemos 3 implica 1. Y ya, entonces ya tenemos todas las equivalencias de este resultado que nos dice las diferentes caracterizaciones de la compacidad en espacios métricos. Entonces ya para resumir, un conjunto es compacto. Primero, si es cerrado con respecto a la métrica restringida, es totalmente acotado y además toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita, también es equivalente a que todo subconjunto infinito tiene un punto de acumulación en K. Entonces todas esas son equivalentes. Bueno, entonces pues vamos a probar un resultado, otro resultado de compacidad, pues para que vean un poco pues, la utilidad de tener esto de las cubiertas de abiertos. Luego es más fácil trabajar con eso. Y recuerden, este resultado de todas estas equivalencias es aquí sí fue necesario que tener espacio métrico porque usamos tanto el número de Lebesgue y usamos tanto el concepto de totalmente acotado. Bueno, entonces pues vamos a probar otra proposición de compactos. Entonces aquí voy a poner proposición. Entonces el tema de los compactos anidados. Entonces, ¿qué dice este resultado? Consideren un espacio métrico otra vez, sea XD un espacio métrico. Sea XD un espacio métrico y K1 una sucesión de subconjuntos de X de tal manera que son decrecientes. K2, K3, etc. Una familia de subconjuntos de X de subconjuntos no vacíos de X tales que K1 es compacto, el primero es compacto y KI es cerrado para cada I mayor o igual que 2. Entonces la conclusión es que entonces la intersección de KI desde I igual a 1 hasta infinito, la intersección de todos es distinta del vacío. ¿Sí?
Entonces, pues la demostración que vamos a usar es con cubiertas. Entonces se puede decir que este resultado vale en general. No tiene por qué ser espacios métricos, sino como vamos a usar la equivalencia con cubiertas, vale en general. Entonces sabremos hacer la demostración. Entonces, pues supongamos que es vacía. Supongamos que la intersección de KI es de igual a 1 hasta infinito. Es igual al vacío. Entonces, si toman complementos, entonces x menos la intersección de KI desde igual a 1 hasta el vacío, pues es igual a x. Pero por De Morgan les va a quedar aquí la unión de x menos este KI desde i igual a 1 hasta infinito es igual a x. Y entonces si intersectan ambos lados K1, nos vamos a quedar con lo siguiente. Intersectando ambos lados K1, tenemos que, pues nos va a quedar, como la intersección es distributiva, nos va a quedar que, ¿cómo nos va a quedar? Creo que no es necesario. No, perdón. No, pensé que lo quería intersectar, pero no es necesario. Entonces, fíjense. Entonces, este de acá, pues contiene, este de acá contiene a K1. ¿Está bien? Entonces, K1 es un subconjunto de esas cubiertas. Lo voy a poner así. K1 es el subconjunto de la unión de los XI menos KI. Desde I igual a 1 hasta infinito. Algo así. Pero esto es una cubierta de abiertos. Y como K1 es compacto, y como K1 es compacto, pues tenemos que ¿qué va a quedar? Entonces, como K1 es compacto, tenemos que existe pues una cantidad finita, vamos a decir, ¿cómo le ponemos? Existe, pues no sé, I1 hasta IM, tales que K1 se queda contenido en esa unión, la unión de los X menos K, vamos a ponerle KJ, desde J igual a I1 hasta IM, algo así, ¿está bien? Entonces, si ustedes, pues esto que es igual, esto por De Morgan, esto es igual a la unión de los complementos, es el complemento de la intersección. Entonces, el complemento de la intersección de los KJ desde J igual a I1 hasta IM, ¿está bien? Entonces, si toman complementos, les va a quedar al revés, de aquí para acá. Toman complementos, les va a quedar que la intersección de KJ desde J igual a I1 hasta IM está contenido en X menos K1, así. Pero como la sucesión es decreciente, entonces pueden suponer que pues I1, pues no sé, va creciendo, ¿no? No sé, esto es menor o igual que I2 y esto es menor o igual que IM, algo así. ¿Está bien?
Entonces cuando intersectan todos esos les va a quedar el más chico, pero el más chico es el más grande. Entonces vamos a tener que K y M pues está contenido en X menos K1. Y ahora si intersectamos K1 de ambos lados nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar K, vamos a ponerle por acá K y M intersección K1 va a estar contenido en X menos K1 intersección K1, pero esto de acá es vacío, ¿sí? Pues porque es el complemento con el conjunto. Pero como otra vez la sucesión va decreciendo, cuando ustedes intersectan se quedan con el más chico. Entonces, pues debe de, a lo más puede ser el mismo K1. Entonces, o puede ser un índice más grande. Entonces, esto debe quedar K y M. Y entonces, ¿a qué llegan? Llegamos a que K1 es igual al vacío. Perdón, K y M. Entonces, K y M es igual al vacío. Lo cual pues, no puede ser porque estoy suponiendo que todos los ¿cómo se llaman? Los subconjuntos son distintos del vacío. Bueno, ya, entonces pues sí debe pasar que la intersección de todos desde i igual a 1 hasta infinito pues tiene que ser distinta del vacío. Y ya. ¿Sí? Bueno, entonces pues hasta aquí le paramos con cosas de compacidad. En realidad pues ya abarcamos pues una buena cantidad de resultados. Entonces ahora lo que toca ver es un tema que se llama conjuntos conexos. Pero antes necesitamos repasar una cosa que se llama la topología relativa. Entonces voy a anotar aquí las definiciones de lo que quiere decir que sea un abierto relativo y todo eso, un cerrado relativo, para que vamos poniéndonos en contexto porque lo vamos a utilizar para definir qué quiere decir que un conjunto sea conexo. Entonces, bueno, entonces aquí le voy a poner definición. Entonces, tomen un espacio métrico. Entonces, tomen un espacio métrico. Y sea A un subconjunto de X. Entonces decimos que U subconjunto de A es abierto en A o abierto relativo en A. Vamos a dejarlo así, es abierto en A si existe U' abierto en el total en X, abierto en X, tal que U, el que escogieron como abierto, va a ser igual a U', el abierto en el total en X, intersección, el conjunto A. Cortamos pues algunos dibujitos. Además, decimos que F subconjunto de A es cerrado, vamos a ponerle así, cerrado en A, si, pues como ustedes podrían imaginarse, A menos F, el complemento, pero el complemento como relativo a, si A menos F es abierto en A. Entonces, pues aquí tienen su conjunto A, digamos, pues más o menos se ve así. Entonces, un abierto relativo en A es, por ejemplo, que intersecte en una bola abierta, ¿sí? Con A y lo que les quede, pues eso va a ser su abierto relativo en A. Observen que aquí puede tener
lo voy a dejar si quieren con rojo, puede tener esta línea, pero aquí puede estar punteado. Entonces, pues eso claramente no va a ser abierto en el total porque tiene esta línea roja, ¿sí? Y un cerrado acá, ¿sí? Es aquel que su complemento es abierto en A. Entonces, usualmente, pues los cerrados en A vamos a demostrar más adelante que en realidad pues es agarrar un cerrado en el total e intersectarlo con el conjunto. Entonces pueden agarrar un conjunto cerrado y entonces, bueno, tiene que ser todo esto, aquí ya no le puse, y entonces el cerrado intersecciona el conjunto, ese es mi conjunto A, ese es mi conjunto cerrado en el grande. También aquí puede pasar que los cerrados pues queden con líneas punteadas, porque a lo mejor aquí agarré un ejemplo en el que mi conjunto A pues tiene la frontera, pero pues puede ser que mi conjunto A sea algo así, que no tenga, ¿no? Que sea como abierto, que este sea mi conjunto A. Entonces pues un cerrado ahí vamos a demostrar que en realidad es agarrar un conjunto cerrado, por ejemplo una bola cerrada, e intersectarla con el conjunto. Entonces la intersección que me queda pues es esto de acá. Entonces se dan cuenta aquí el cerrado no tiene, el cerrado en A no tiene la orilla de la frontera, pero es porque es cerrado dentro del conjunto A, relativo al conjunto A. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a utilizar para definir el concepto de conjunto conexo. Entonces, aquí es punteado, algo así. Bueno, ahí más o menos se alcanza a ver que es punteado. Y entonces, pues una proposición, les digo, bueno, otro ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes agarran, pues H más, que va a ser el conjunto de los puntos X, Y, tal que Y es mayor o igual que 0, es el semiplano superior cerrado, algo así. Entonces es todo esto. Entonces un conjunto abierto acá, por ejemplo, son bolas en el plano, círculos, que intersectan al conjunto círculos abiertos. Entonces es algo así. Me quedo con la parte que está intersectando, esta parte. Y esta. Entonces aquí un abierto tiene su línea punteada acá. Un abierto en el semiplano superior, pues tiene su línea punteada ahí y tiene la frontera en este pedazo. Y también puede ser un cerrado, pues puede ser una bola cerrada en el conjunto A. Entonces, pues algo así, este es cerrado. Y este pues sí tiene la frontera acá y aparte tiene esto. Entonces, bueno, eso es, este ejemplo pues en realidad pues, lo utilizan creo en otras áreas como geometría hiperbólica. Entonces, pues ahí sus abiertos pueden tener cosas en la orilla. ¿Está bien? Y bueno, también está el caso cuando nada más se lo toman mayor que 0. Aquí. Otro ejemplo es si ustedes consideran pues una recta. O sea, L, una recta. Entonces, pues la recta pues la pueden dibujar así. Entonces, un abierto ahí, pues otra vez sería un abierto, es la intersección de un abierto en el grande con la recta L. Entonces, ¿qué es lo que queda nada más cuando intersectan un abierto? Pues, por ejemplo, una bolita. Pues les va a quedar algo así como en un intervalo ahí dentro de la recta L. Es como si los números reales los movieran ahí en el espacio, en el plano o en algún RN. Y entonces sus abiertos pues van a ser como de este estilo, como si fueran intervalos nada más en la recta. Y pues un conjunto cerrado, pues agarrar un cerrado y entonces su cerrado pues sería como si fuera un intervalo cerrado, pero ahí en la recta. Y ahí está, esos son los intervalos abiertos y los cerrados. Entonces pues estas cosas luego resultan útiles de estudiar y de considerar. Bueno, entonces la primera observación, fíjense que nosotros dijimos que un subconjunto de un conjunto A es cerrado
Si su complemento es cerrado en A, si su complemento es abierto en A, entonces vamos a probar que eso es equivalente a lo siguiente. Sea XD espacio métrico A subconjunto de X y F subconjunto de A. Entonces, F es cerrado en A si y solo si existe F' cerrado en el total tal que F es igual a F' intersección A. O sea, algo así como la definición de abierto relativo, pero ahora en lugar de intersectar el conjunto con abiertos, intersectamos con cerrados y eso nos va a dar cerrados en A, relativos a A. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la demostración? En realidad pues no es tan complicada porque, por ejemplo, si F es cerrado en A, entonces pues el complemento A menos F es abierto por definición en A. Entonces existe, vamos a ponerle U abierto, pero en el total, vamos a ponerle prima si quieren, existe U' abierto en X tal que A menos F es igual a U' intersección A, porque es abierto en A. Entonces de aquí sacamos un cerrado, pues sea F' igual a el complemento de X menos U. Este es cerrado en X. Entonces lo que queremos demostrar es que F pues se ve como F' intersección A. Bueno, entonces pues fíjense, si X está en F, ¿sí? Entonces X no, si X está en F, entonces está diciendo que no está acá. Entonces X no está en A menos F. Entonces, por esta, como se dice, esta intersección, entonces X no está en U', o X no está en A. Pero pues F es un subconjunto de A, así lo tomamos. Por aquí está. Entonces pues debe de pasar que solamente X no está en U', pues es decir, U' es A. Entonces, ¿qué tendríamos? X está en F'. Entonces X está en F' intersección A. Entonces F pues está contenido en F' intersección A, algo así. ¿Está bien? Y ahora si ustedes toman uno acá, va a estar acá, fíjense. Ahora, si X está en F' intersección A, entonces X está en A y X está en F', pero ¿quién es F'? Es X menos U. Y X está en X menos U'. Bueno, y entonces, ¿por qué debe de estar en F? En A, a ver, espérenme. Ajá, si X está en X menos U', porque estoy diciendo que está en F', entonces X no está en esta intersección porque no está en U'. Entonces no está acá.
no está en A menos F. Pero recuerden que este es A intersección X menos F. Pero X que no esté acá quiere decir que no está acá o no está acá. Pero como X está en A, de entrada, si sabemos que X está en A, entonces X no está en X menos F. Es decir, X está en F. Y entonces lo voy a subrayar para que vean. Tomamos un punto acá y vimos que estaba acá. Y en el anterior tomamos un punto acá y vimos que estaba acá. No, aquí. Entonces, pues también se cumple la otra, ¿no? Entonces, F está contenido en F' intersección A. Por tanto, F es igual a F' intersección A. Y entonces ya demostramos una implicación. ¿Sí? Entonces, si F es cerrado, entonces pasa esto. De tarea moral les dejo la otra, que si se cumple que existe F' tal que F es igual a F' intersección A, entonces de pasar que F es cerrado en A. ¿Sí? Tarea moral. Voy a poner acá. Probar la implicación restante. La implicación que falta. Y ya. Entonces, mañana vemos una proposición de esto y definimos lo que es un conjunto conexo. Y bueno, ese sería como parte del último tema que vamos a ver en este curso. Entonces, bueno, nos vemos mañana.